Amigos, bienvenidos a USA en Español. La Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de tomar una decisión trascendental para todo el país que pudiera cambiar la economía de los Estados Unidos de un momento para otro, especialmente en la crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus durante el último año y medio. Recuerden ustedes que el Banco Central de los Estados Unidos ha estado presionando a fondo el pedal del estímulo económico sin parar desde el mes de marzo del 2020. Por primera vez desde que estalló la pandemia en el escenario mundial, está bajando ese acelerador. El día de hoy, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, ha dicho: vamos a colocar ahora el freno porque no puede continuar la economía en esta situación. Fíjense lo siguiente para las personas que creen que el estímulo económico es simplemente los cheques que se le ha enviado a la gente. La economía también está recibiendo estímulo económico desde que comenzó la pandemia. Ha sido una de las medidas que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero en este momento eso está generando graves consecuencias, como por ejemplo la alta inflación que estamos viviendo y que hemos vivido durante los últimos meses en nuestro país. Al comprar miles de millones de dólares en bonos del gobierno y otros activos todos los meses, la Reserva Federal está apoyando la economía a través de la crisis económica que vive el país. La Reserva Federal anunció el día de hoy justamente el primer paso que van a comenzar a dar para reducir ese apoyo a los mercados financieros que ha desplegado desde que comenzó la pandemia del coronavirus y que, como recordamos todos, ha sacudido la economía desde el año pasado cuando comenzó esta crisis. Ahora bien, yo creo que ya era justo que la Reserva Federal tomara acciones por toda la grave situación que está viviendo nuestro país. La inflación está creciendo todos los días, los precios aumentan. Recordemos también el desempleo continúa aumentando a pesar de que ya no hay ayudas por desempleo por parte del gobierno federal. El presidente de la Reserva Federal ha perdido muchísimo tiempo diciendo que hay que esperar que las cosas se arreglen por sí solas, pues al parecer el día de hoy ha cambiado de opinión y ha dicho el señor Jerome Powell: vamos a colocar el freno, no vamos a continuar estimulando la economía como lo hemos estado haciendo durante el último año y medio, porque eso es lo que está generando la grave crisis económica que vive el país. Es hora de disminuir. Nosotros creemos que la economía ha hecho un progreso sustancial en este momento hacia los objetivos que nos habíamos planteado. Así lo dijo en una conferencia de prensa el señor Jerome Powell, quien es el principal responsable de la política monetaria del país y, en mi opinión, es el principal responsable del desastre económico que también está viviendo el país en este momento. Lo dijo Jerome Powell el día de hoy en una conferencia de prensa anunciándole al país que el Banco Central de los Estados Unidos se prepara, como dije anteriormente, para pisar el freno y justamente dejar de seguir comprando bonos por miles de millones de dólares, lo que está haciendo justamente que continúen creciendo los problemas económicos que estamos viviendo en el país en este momento. No creemos que sea el momento de subir las tasas de interés. El momento de elevar las tasas dependerá de la economía. Yo creo que debemos ser pacientes en este momento, así lo dijo el señor Jerome Powell. Así que para las personas que están esperando comprar vivienda, por ejemplo, personas que están queriendo ir a pedir créditos en los bancos, aprovechando justamente las tasas de interés que se encuentran bastante bajas, pues la buena noticia es que la Reserva Federal ha dicho: vamos a dejar de estimular la economía, pero no vamos a aumentar las tasas de interés. Las tasas de interés van a continuar estando en niveles bastante bajos. Recordemos, en este momento prácticamente se encuentran en niveles de 0 o 0.25%, lo que son niveles históricos para justamente las tasas de interés que hemos vivido en los Estados Unidos. Así que para estas personas se pueden quedar tranquilos, ya que las tasas de interés van a continuar estando bajas durante algún otro tiempo. Es hora de disminuir.
Justamente el acelerador es hora de disminuir el estímulo a la economía, porque la economía ha logrado un progreso sustancial adicional hacia nuestros objetivos mediados desde diciembre pasado. Así dijo el presidente de la Reserva Federal en una conferencia de prensa luego de este anuncio que ha efectuado el día de hoy en nombre del Banco Central de los Estados Unidos. Es decir, la Reserva Federal deja de comprar bonos por miles de millones de dólares. Esto no tiene nada que ver con el estímulo económico que el Congreso aprueba para la gente. Esto no tiene nada que ver con las ayudas y asistencias que el Congreso de los Estados Unidos aprueba o está aprobando justamente para continuar ayudando a millones de personas en todo el país. Así que la noticia el día de hoy, la economía va a dejar de ser estimulada de manera artificial por la Reserva Federal. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos continúa discutiendo el nuevo paquete económico que, entre otras cosas, va a traer más ayuda y beneficio para millones de personas en todo el país. El objetivo de la reducción es ayudar al Banco Central a equilibrar sus dos mandatos claves, mantener los precios estables y el desempleo lo más bajo posible. La pandemia ha causado estragos en ambas métricas y es que estos son los dos principales problemas que está viviendo el país en este momento. Y nos sorprende que el presidente de la Reserva Federal haya tenido que dejar pasar tanto tiempo para venir ahora a darse cuenta de esto. La inflación que se encuentra por las nubes y el desempleo todavía que continúa siendo bastante importante en el país. Ya no es que las personas están en sus casas recibiendo las ayudas del gobierno, simplemente el desempleo continúa creciendo porque no hay oportunidades de trabajo para todo el mundo. Si bien es verdad, hay muchos sitios buscando trabajadores, no significa que todas las personas desempleadas tengan garantizada justamente un puesto de trabajo en nuestro país. El nivel de inflación que estamos viviendo en este momento no es consistente con la estabilidad de los precios, así lo dijo el señor Jerome Powell durante la conferencia de prensa que efectuó el día de hoy, al tiempo que reconoció la responsabilidad de la Reserva Federal por la alta inflación que estamos viviendo. Finalmente, en este país alguien se hace responsable de algo y me parece muy bien que el presidente de la Reserva Federal haya dicho que él es responsable y la Reserva Federal es responsable por la alta inflación que está viviendo el país. Recordemos las audiencias en el Senado de los Estados Unidos cuando el señor Jerome Powell le decía a todos los senadores que eso había que dejarlo como estaba, que la inflación se iba a arreglar por sí sola, que le decía al pueblo americano que no se preocupara, pues al parecer ha cambiado de opinión. Gracias justamente a eso, pues ahora comienzan a tomar medidas para controlar la inflación que está afectando el bolsillo de todo el pueblo americano, justamente algo innecesario para las personas que viven en este país. Al eliminar parte del apoyo de emergencia para la economía, la Reserva Federal espera poder controlar la alta inflación, mientras que también espera que parte de la presión sobre los precios se relaje por sí sola justamente con el tiempo. Y esto es otra cosa que lamentablemente no me gusta de las declaraciones que efectuó el señor Jerome Powell el día de hoy. Él vuelve a decir que tenemos que esperar que los precios se relajen por sí solos. Y yo siempre me hago la misma pregunta. En la teoría eso suena muy bien. El problema es en la práctica para las personas que no tienen dinero para poder comprar alimentos, porque los alimentos continúan subiendo de precio. Personas que no les alcanza el dinero para pagar la renta porque las rentas continúan subiendo de precio. A estas personas no se les puede decir simplemente esperemos que los precios bajen por sí solos con el tiempo. A estas personas o se les envía ayuda y asistencia para que puedan sobrellevar la crisis que estamos viviendo, o simplemente la Reserva Federal debe tomar acciones más enérgicas para poder controlar la inflación que está viviendo los Estados Unidos y en este momento.
El señor Jerome Powell está esperando a ver si lo van a nominar nuevamente para liderar la Reserva Federal por un segundo mandato. El mandato actual de este señor expirará a principios del año 2022 y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que este señor no solamente no debería ser reelegido como presidente de la Reserva Federal, porque es uno de los principales responsables del desastre económico que vive el país, sino que también creo que el señor Jerome Powell debió haber renunciado o tuvo que haber sido removido de su cargo desde hace algunos meses, cuando todo el país se estaba dando cuenta que la inflación estaba creciendo a niveles descomunales y que la crisis económica se estaba agudizando en el país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.